Contento de poder conversar con todos ustedes esta nueva entrega, este nuevo live de Vivir en España. Nosotros estamos muy contentos porque todos los lunes estamos realizando esta serie de live hablando de vivir en España, de distintos puntos de vista, distintos profesionales que estarán con nosotros aclarando muchísimas dudas que ustedes puedan tener a la hora de decidir emigrar. Nosotros hablaremos hoy de nacionalidades europeas por ancestros. Estaremos conversando con la doctora Adriana Izaguirre, cuya cuenta en Instagram es @geminibureau. Así que muy pendientes de ella, muy pendientes de esta conversación, porque va a estar muy interesante para todas esas personas que quieren hablar de la migración, que están pensando en salir del país donde se encuentran y tienen como opción España. Pues la verdad que les presentamos la posibilidad de conversar con distintos profesionales para hablar del tema, hablar de lo que más les interese. Vamos a ver si se ha conectado. A ver, por aquí. No lo veo, no las veo. A ver. Doctora Adriana Izaguirre, que estará con nosotros. @geminibureau. A ver, por aquí debe estar. Bueno, la verdad es que muy contento. Usted viene hecho casi un par de horas, guapísimo. Cariño desde California, hermoso. Saludos. Abrazo inmenso. Aquí está, Gemini. Se les quiere muchísimo. Gracias por estar conectados, por estar pendiente de estas transmisiones que estamos haciendo pues todos los lunes. Estamos realizando estos lives. Vivir en España. A ver, bienvenida, la doctora Adriana Izaguirre. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Encantada por tu invitación. Muchísimas gracias por este gesto. Aquí La verdad estoy estoy muy para las preguntas. contento. Me voy a poner los cascos, me voy a poner los audífonos. Poder escucharte mejor. Y la verdad que estoy muy contento de poder conversar contigo y aclarar algunas dudas que las personas tienen. Bueno, este tema, además que hemos venido hablando desde hace algunas semanas de la migración, de las dudas que las personas tienen al momento de emigrar, es muy interesante y despierta una serie de curiosidades, porque siempre cuando uno decide emigrar, cuando toma la decisión o cuando siquiera lo está pensando, hay muchas dudas alrededor del tema. Pero en particular yo quisiera saber qué hace Gemini Bureau. Buró. Buró. Gemini Buró, sí. Gemini Buró es una firma jurídica con un equipo multidisciplinario en Europa, en Portugal, Italia y en España, donde nosotros tenemos muchísimas nacionalidades vía ancestro. Nos especializamos precisamente en hacer toda la parte filiatoria, todo lo que son las datas jurídicas de historia, palógrafos, historiadores, como digo, genólogos, y con ello pues descubrimos una parte importante de los ancestros de cada persona que quiere hacer una nacionalidad. Eso es nuestro, por decir, objetivo principal. ¿Okay? También hacemos residencias, visas de Claro. estudiante y cupos universitarios en España, solamente en España. ¿Qué debe demostrar una persona que está interesada en sacar una nacionalidad por ancestro? ¿Cuáles son los requisitos principales? Bueno, básicamente el estudio genealógico es lo más importante que debe hacer esa persona. Debe conseguir algún tipo de referencias en cuanto a los datos filiatorios de sus ancestros. Nosotros pedimos hasta 4 generaciones, que viene siendo la base para poder hacer el estudio genealógico, que data hasta 15, 17 generaciones más arriba de esta base filiatoria. ¿Ok? Cuando hablamos de 17 generaciones, me refiero estrictamente a España y a Portugal, que tenemos la ley sefardí. Hoy en día en Portugal es el decreto 15, o sea, se hizo en el año 2015, se hizo una reforma muy importante, una parte de la reforma migratoria para Portugal y España. En España terminó, pero en Portugal inició desde hace un año y medio.
todavía le quedan 2 años, aproximadamente 2 años y medio a este tipo de beneficio de ley. Y con ello, por supuesto, necesitamos una genealogía importante para conseguir lo que llamamos el judío base. El judío base es el apellido que va a enlazar a esa persona solicitante que quizás no tiene ni idea de quién es su ancestro, pero que Claro. arroja un resultado, de acuerdo a esta ley, arroja un resultado de enlace. No importa el tiempo, no importa la generación, lo que importa es la línea ancestral familiar que podamos descubrir directa con ese ancestro. ¿Ok? Claro, porque es Um, importante que nos expliques, porque hay muchas personas que quizás nos están viendo que no tienen idea de qué es la ley sefardí. claro. Bueno, la ley sefardí es la ley que se hizo en razón a la expulsión de los judíos en Europa Ujú. en el siglo XV. Como sabemos, fueron casi el 60% de la población entre Portugal, España, prácticamente la mitad de Europa, por decirlo así, un 60% de cada uno Sí. de esos países que por no transformarse fue una guerra 100% religiosa, por no Ujú. transformarse al catolicismo, pues los judíos fueron expulsados. Esto lo apoyaron, por supuesto, los reyes católicos en España y de ello deriva una cantidad de torturas y daños que no se pudieron indemnizar en esa época, pero que sí, la ley es muy bonita en su parte, en el eslogan Ujú. que habla de tus almas te quieren libre, tus almas te quieren de vuelta. Es una manera de Qué bonito. indemnizar a esa descendencia, sí, Claro. esa descendencia de esos judíos que fueron expulsados y que tuvieron que huir. Se fueron a Holanda, a Turquía, muchísimos aquí a Latinoamérica y por eso tenemos un gran También. listado de apellidos, apellidos de todo tipo, apellidos portugueses, apellidos italianos y apellidos españoles, donde cada vez que hacemos un tipo de genealogía, que el solicitante quizás no desconoce totalmente cuáles fueron sus ancestros, conoce abuelos, conoce bisabuelos, Claro. pero más allá de no. Y más allá de ello significa que pues vienes a lo mejor de una descendencia de 16 generaciones donde había algún judío. Más de una vez se consiguen 3, 4 apellidos judíos y podemos hacer el proceso. ¿Y dónde puedes conseguir? ¿Hay un sitio, hay una página donde puedas conseguir esos apellidos y saber si de repente el tuyo pertenece a uno de esos apellidos que puedes solicitar es la nacionalidad? Bueno, básicamente no hay una página. Nosotros Ok, tenemos es un gran equipo multidisciplinario de genólogos. Acuérdate que es una carrera sumamente larga porque el genólogo debe ujú, conocer la historia, las escrituras antiguas. No siempre tenemos registros, por ejemplo, de partidas de nacimiento, partidas de funciones, lo que son los registros eclesiásticos, que son públicos, igualmente los civiles, pero no siempre conseguimos ese tipo de enlace. También valoramos mucho lo que son las escrituras antiguas, los palógrafos, que son encargados de comparar ese tipo de firmas y claro, enlazan que ciertamente desciendes de una persona que en los años 1600 posiblemente fue hasta, incluso hizo hazañas especiales o fue un mariscal, tuvo importantes reconocimientos nobiliarios, etcétera, ¿no? ya, Pues es historia, sencillamente la historia se enlaza con la persona interesada, si existe, y por claro. supuesto, no hay una página, como respondiendo a tu pregunta, donde se diga, pues Francisco León tuvo El, un el abuelo, león. tatarabuelo, no, o de León no tuvo nada que ver con él, y obviamente para eso se paga un estudio que es bastante económico y muy Ajá, enriquecedor, ¿eh? Muy bonito, como digo, porque uno se va llenando de la cultura de su familia claro. y definitivamente necesitamos a veces saber cuál es nuestro árbol, ¿no? Claro, que Genealógico. comienzas a Y investigar y eso es maravilloso porque además te nutre y bueno, vas hacia sí. ese pasado que de repente te pueda ayudar a tener los pies sobre la tierra. Y más allá de ello, la grandísima satisfacción de que perteneces a un tipo de familia y te lleva a una nacionalidad, porque todo el objeto También, de esta ley es, te lleva a una nacionalidad. Tener un pasaporte de la Comunidad Europea hoy en día para cualquier persona
es una grandísima ventaja. Estamos hablando de que tienes un ingreso sin visas, ahorrándote consulado, gozando de beneficios y privilegios para universidades, cualquier tipo de salud o lo que sea de Europa, simplemente con una nacionalidad. Y es una nacionalidad que se otorga de origen, por memoria histórica. Es una nacionalidad que te pertenece tal cual como si hubieses nacido en ese Claro. país. No se puede confundir, no se debe confundir con una residencia o una nacionalidad quizás adquirida a través de un cónyuge, porque no son los mismos beneficios. Siempre quiero exaltar esta parte porque es sumamente importante una vez que ya aprueban los procesos, un proceso Ujú. que relativamente es muy sencillo. Lo que hay que tener es paciencia en armar el expediente y por supuesto paciencia esperando bien sea la parte administrativa o judicial, pero en esa paciencia obtienes el registro de tu partida de nacimiento tal cual en el lugar donde perteneció ese ancestro que te está Qué descendiendo bien. el apellido. ¿Ok? Por eso lo digo con este carácter de importancia. Es una Sí. nacionalidad de origen. Nadie la quita, nadie la refuta, nadie la puede anular. No es que si no vives en el país la perdiste, no es que si saliste por 4 meses te la anularon. Absolutamente falso. Siempre vas a tener tu nacionalidad. Solo tú puedes elegir si vivir allí o no vivir allí, pero tienes ese pasaporte que te permite miles de beneficios. ¿Okay? Quería hacerte dos preguntas. Bueno, en primer lugar, si ustedes se encargan de hacer todo el proceso de la averiguación y en segundo Sí. lugar, ¿cuánto tarda más o menos el proceso? Bueno, dependiendo, te puedo dar un resumen. Generalmente lo que viene siendo España, Portugal e Italia, Que son lo que ustedes eh, manejan, los tres países que ustedes manejan. estos son los tres países que nosotros tenemos absoluta tranquilidad, por decirlo así, Ya, ya. conociendo bien los ordenamientos, conociendo los jueces y conociendo bien el procedimiento administrativo. Generalmente una nacionalidad, como requiere un sumo cuidado para que te lo otorguen, Ujú. siempre le pido a la persona que tenga paciencia, son 2 años, 2 años y medio, ¿ok? Ok. Nosotros nada más hacemos el camino directo a la nacionalidad. Siempre apostamos por la nacionalidad. Muy pocas residencias. Sí hay público que lo pide, por supuesto lo pide, porque tiene otras nacionalidades y por el tema a veces tributario, patrimonial, fiscal, no les interesa quizás llegar a todos esos tributos, aunque prácticamente son lo mismo. Pero prela otras nacionalidades, por ejemplo la de Estados Unidos, no podrías tenerla. Claro, no No puede. permite ese libre tratado de doble o tercera nacionalidad. Más sin embargo, son procesos que duran entre 2 años, máximo 2 años y medio, una vez presentado Ujú. el expediente. Hay que contar que si la persona ya tiene un récord de, por ejemplo, partidas de nacimiento apostilladas, traducidas, dependiendo del país. España no necesita traducción, pero Italia y Portugal sí. Entonces son Ujú. trámites que viniendo de Latinoamérica, con las burocracias que lamentablemente sufrimos en estos casos, por supuesto, armar un expediente tarda al menos 6 meses. Más el proceso 2 años, estamos Dos hablando de años, 2 años. claro. Pero no pasa de allí. Es un proceso, como digo, bastante rápido dentro del ordenamiento porque hay muchas solicitudes cuando este tipo de leyes abren. Son leyes temporales porque son reformas, son decretos que no duran siempre, no es como una ley de abuelos o bisabuelos, eso es Ujú. diferente. Claro. Aquí son leyes especiales, son leyes por un tiempo, a requerimiento de las sociedades de ese país, de las necesidades que necesite, bien sea económicamente, fiscalmente, o sea, todo lo que ellos consideren para invitar a un extranjero con un filtro, por supuesto, de antecedentes filiatorios para poder hacer un ingreso de esa persona. Siempre digo, tomen las oportunidades cuando se presentan. Esas Que es oportunidades no pasan importante. siempre. Claro. Sí, Totalmente. sí. Bueno, quería hacer un inciso, bueno, mencionarle a todas las personas que se han conectado recientemente, que estamos hablando de Vivir en España, estos live que estamos realizando todos los lunes a las 22 horas de España, a las 4 de la tarde de Venezuela. Estamos hablando actualmente, bueno, en este momento estamos hablando con la doctora Adriana Izaguirre y estamos muy contentos porque nos está aclarando un tema muy interesante, que además es las visas, bueno, la nacionalidad por ancestros, que además es
es súper, súper interesante porque hay muchísima gente en Venezuela que yo conozco que siempre me decían que tenían a algún bisabuelo o abuelo italiano o español, portugués, que además son, pues, creo que unas comunidades muy importantes en Venezuela y yo creo que es importante, pues, en este caso, pues, hablar de eso, ¿no? Hay algo que también me dio mucha curiosidad, me da curiosidad los aspectos, ¿no? Quizás sorprendentes que te puedas conseguir cuando estás haciendo toda la investigación para una nacionalidad por ancestros. Sí, bueno, nosotros también nos hemos sorprendido como abogados migratorios, o sea, todo lo que es extranjería, porque una cosa es obviamente la parte técnica, la parte administrativa o judicial. Recuerda que el abogado es una herramienta para llegar a una verdad, pero más allá de ello, hay otra parte que ata esa moral de cada Ujú. persona. A veces nos hemos conseguido descendientes de hidalgos, por ejemplo. Sí, Eh, Tuvimos recientemente algo que nos sorprendió mucho de una persona en Perú que tuvo, por supuesto, una investigación, el primer paso genealógico, y luego de saber sus generaciones, pues tiene un título nobiliario. Hoy en día, en wow. España, ese título nobiliario, por supuesto, le ahorró un proceso larguísimo de nacionalidad. Él Claro. no se lo esperaba. Él tenía su presupuesto para pagarnos todos los honorarios jurídicos, a las asesorías. Y cuando vemos en el árbol genealógico que este señor desciende de una persona con un título nobiliario, por supuesto, más allá de un cliente, o sea, más allá de la parte técnica, me refiero, esto como rompe un poco la parte objetiva de cada proceso. Y es Claro, increíble que bueno, además de él tener, por supuesto, una cantidad de beneficios a la hora de otorgar la nacionalidad, ojo, esto fue por España, eso lo tiene eso es por decreto real, o sea, el decreto real se tiene que reunir todo el Congreso, una sesión especial y aprueban todas las nacionalidades. Por supuesto, cuando llevamos a este señor, de inmediato le aprobaron la nacionalidad, casi que le hacen honores y todas estas cosas, que es simplemente con un buen trato, no va más allá, claro. él también tiene que pagar impuestos, tiene que hacer su parte fiscal, no está exonerado de ninguna tasa administrativa, pero por supuesto en la celeridad del proceso no tuvo que esperar 2 años, no tuvo que esperar nada, inmediatamente le otorgaron la nacionalidad. Y se Esas llevó son esa una de gran las sorpresa. feliz de la vida, feliz, algo increíble, se puso a estudiar la historia de su familia y hasta fue al lugar donde era su descendiente porque tiene una estatua y, como digo, es más allá de la parte objetiva, jurídica, de lo que nos Claro. pueda dar. Es muy bonito saber que detrás de nosotros, por supuesto los legisladores que hicieron toda la parte de reforma, pues me imagino que tenían esta misma emoción que sabían que existía este tipo de enlace y que había que hacerlo valer, la parte de invitación, como digo, a esos descendientes. No, la Esas son verdad es que una de las cosas. debe ser muy, muy sabroso de repente comenzar un proceso como No, este y terminar con un título increíble, nobiliario. exacto. Un título Sí, y nobiliario, ojo, aclaro, en España los títulos nobiliarios fueron extinguidos, aunque sí, Franco, pues los volvió a reactivar de alguna manera, pero solamente por el trato. O sea, quedó la parte del trato excelente a ese título, pero tiene que pagar impuestos, igual sus tasas administrativas claro, existen, etcétera. Antes no, antes quien gozaba de un título de conde, hidalgo, más arriba, hasta llegar no prácticamente a pagaba, príncipe, no tenía, claro, era exonerado de la parte tributaria. Hoy en día eso no existe. Igual claro. pagan y todo eso. Pero vuelvo y digo, qué bonito saber tu filiación hasta tantas generaciones y solamente con un estudio es que se logra. Imposible sin Sí, un sí, sí. estudio. De verdad Sí. que es maravilloso, me llama muchísimo la atención. Y hay algo que quisiera también que le explicaras a las personas que nos están viendo. Yo quisiera que tú les dijeras a las personas que nos están viendo en este momento cuáles son los privilegios de obtener estos pasaportes europeos, en el caso de ustedes, bueno, que trabajan con el pasaporte portugués, italiano y español. ¿Qué privilegios tendrían si comienzan a hacer
todo este proceso de averiguación para conseguir la nacionalidad por ancestros? Bueno, lo primero, una vez con el árbol genealógico, por supuesto, aprobado, un estudio que cuesta 50 euros. Yo los invito a todos a que lo hagan porque vale la pena. Yo lo voy a 50 hacer. euros. Gracias. No representa el maravilloso mundo que puedes abrir dentro de una afiliación de hasta 18 o 20 generaciones, ¿ok? Una vez con el pasaporte obtenido, 2 años después de que ya inició toda la tramitación, por supuesto puedes trasladar esa nacionalidad a tus descendientes, puedes hacer el mismo combo familiar con tus descendientes, si es tu cónyuge igualmente le puedes transmitir la nacionalidad, ojo, en otro sentido, no de origen, pero sí como Claro. consorte, y va a gozar de unos beneficios importantes. Por supuesto, 187 países abriendo las puertas a este tipo de pasaporte, bien sea portugués, italiano o español. Ahorrarse N cantidad de trámites consulares que exigen cuando solamente tienes una nacionalidad, sobre todo en Latinoamérica, que Latinoamérica tiene bastantes restricciones en temas Sí. de concurso. Por ejemplo, un concurso, las universidades gratis, ¿ok? Tienes la salud pública igualmente gratis, tienes la pensión, una vez que tú adquieres una nacionalidad de origen, tienes una pensión que te corresponde, simplemente no viviste nunca a lo mejor allá, pero te corresponde una pensión y donde estés te lo Claro, envían por tu vía consular. nacionalidad. Correcto. Por supuesto Claro. tiene obligación en el voto, en las elecciones, todo lo que es el sufragio. Y bueno, un sinfín, como digo, puedes trabajar en otro país, te puedes mudar a cualquier parte de la Comunidad Europea, bien sea Italia, bien sea eh, lo que tú consideres en un trabajo, puedes obtener una solicitud de empleo en cualquier lugar de Europa. Te puedes radicar en cualquier lugar, eres comunitario en Europa, puedes estar Claro, en cualquier claro, lugar. Y por supuesto, gozas de todos esos beneficios, o sea, la parte claro, totalmente. patrimonial, la parte fiscal, tributaria, todos esos beneficios los tienes. Es decir, hay un sinfín, trabajar en todos los países es una puerta inmensa que se le permite a quien obtiene un pasaporte de la Comunidad Europea. No estás limitado a España, no estás limitado a ningún lugar porque simplemente por tu condición puedes optar por cualquier lugar. Entonces, Así es. no es, no, o sea, no vas a tener ninguna limitación como por ejemplo nosotros si viajamos, no sé, a Estados Unidos o a Japón, porque ya son cualquier cantidad de distintas ordenanzas, pero en este caso no, porque adquieres a través de un pasaporte, adquieres todo lo que es Europa. O sea, que los beneficios son innumerables. Adriana, ¿hay alguna recomendación inicial que le des a las personas que quieren comenzar con este proceso? Bueno, hay algo que me preocupa muchísimo. Las personas deliberadamente toman el camino a mudarse antes de saber todo esto. Es verdad. Hay un aterrizaje previo, como dicen los pilotos. Los aterrizajes hay que planearlos. No puedes ir a un país con las diferentes costumbres que siempre genera mudarse de un país. No es fácil mudarse de un país. Y además de ello, no tienes el planeamiento migratorio adecuado. ¿Ok? Mi recomendación, lo primero, ¿cuáles son sus capacidades? Tanto económicas como Claro. legales, o sea, en el sentido migratorio. Porque las personas piensan, yo tengo $10,000 y con eso me voy y arranco, pero no tienes lo más importante, que es la legalidad para estar en ese país. Bien es cierto, tú que estás en España, que sí existen las ONG y todo lo que son para refugiados, pero de verdad es una teoría que no se cumple. Y a veces me da pena con las personas que pierden más apostando a que le van a dar un trabajo de lo que sea ilegalmente y no permiten un camino migratorio que es más fácil incluso, solo tienen que tener paciencia, un planeamiento medio, diría yo, ni siquiera tienes que esperar los 2 años. Una vez que se hace el proceso y inicia el proceso migratorio, puedes mudarte, porque España permite o sea, las personas que entran a España con una visa de turista están 90 días y pueden pedir una extensión.
de igual Claro, modo. O sea, estamos hablando de que si ya tu proceso migratorio está cerca de los 2 años, pues ya puedes planificar irte, ¿ok? O vas, regresas, tu proceso sigue andando y vuelves ya cuando esté a punto de salir. Entonces, exactamente. no van a expulsar a esta persona, no la van a deportar de ningún lugar, siempre y cuando, o sea, no cae en un limbo legal, me refiero, siempre y cuando tenga un camino de un proceso migratorio, sobre todo un proceso migratorio que es muy seguro, por ejemplo, el de Sefardí por Portugal, o el de Carta de Naturaleza por Portugal o Carta de Naturaleza para España, o simplemente la vía judicial con Italia. Uno de los procesos que más me gusta hacer, precisamente porque no necesitas tiempo ni necesitas generaciones. Claro. Eso es importante. Yo no sabía que yo tenía mi antepasado italiano, por ejemplo. Claro, lo Y descubriste, comenzaste el proceso. lo descubrí porque yo trabajo en esto y por supuesto tenía que hacer mi proceso igualmente. Y cuando me doy cuenta que mi descendencia viene por mi tatarabuela, eh, no puedo estar improvisando lo que no existe. Por vía judicial lo hago en Italia. Entonces, ¿qué le recomiendo a la persona? No se apresuren, no vayan no les crean a los que están allá, porque dicen, no, pero a ti te dan la nacionalidad por arraigo social. Wow, tú tienes que probar un Sí, arraigo social de 3 años. No, te dan después de un la tiempo, nacionalidad mucho. arraigo laboral. ¿Quién va a emplear a una persona que no tiene DNI? ¿Quién va a emplear a una persona que sabe que si se corta un dedo tiene que llevarlo a un lugar y va a saber que es ilegal? No es fácil. Además los explotan. Les pagan la cuarta parte de lo que vale una hora de trabajo. Es más fácil hacer un camino migratorio y estar tranquilo que llevar una vida de incertidumbre y vas a terminar gastando el doble, porque yo lo he vivido con clientes, me dice, si yo hubiese sabido esto antes, Claro. es sencillo, son procesos sencillos, un poco largos, como digo, pero son sencillos, Sí, ¿ok? pero precisamente creo que algo que acabas de decir es como la clave y es el cero improvisación, que es un gran problema que tenemos cuando decidimos emigrar. Y bueno, yo creo que el proceso inicial es este proceso de averiguar cuáles son esos ancestros y que lo pueden hacer Tus a través de, capacidades, claro, y claro. pueden hacerlo a través de ustedes, que yo creo que sería precisamente ideal que además conversen con Adriana directamente. Adriana, danos tus redes. Sí, bueno, está Gemini Buró, Bureau, y bueno, contacto o sea, pueden llamarme de cualquier lugar del mundo porque es un teléfono, un chip que uso precisamente para ello, que es el +34 657-247-248. Ese es mi Repítelo, celular, por supuesto. repítelo, +34, el código el de código de España, España. 657-657-247-248. Perfecto. Eh, Adriana Izaguirre también es mi personal en Instagram. Por supuesto, Gemini Buró. Y bueno, y todas las redes se llaman Gemini Buró. Yo tengo un portal. De igual modo, puedes agendar una cita a través de ese portal. Me llega la hora en que puede conectarse a la persona. Todas mis asesorías son por Meet o por Zoom, sin costo alguno. Doy asesorías de 30 minutos sin costo. Y bueno, Perfecto. se hace el camino para la parte de nacionalidad o residencia, lo que la persona considere. Bueno, ya saben que tienen a su disposición a Adriana por 30 minutos para que converse con ustedes y poder descubrir si de alguna forma pueden conseguir también la nacionalidad por ancestros. Gracias por compartir, Adriana. Adriana Izaguirre, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy muy contento porque además nos has explicado todo de una manera que se ha entendido perfectamente. Y yo creo que eso es lo más importante al momento de pensar en emigrar, porque tenemos muchísimas cosas, dudas, preocupaciones en la cabeza y necesitamos a alguien que nos calme y nos diga, ya va, las cosas van por este camino. Europa le da la bienvenida a prácticamente todas las personas, es multicultural. Yo sé Así que es. tenemos el concepto de Estados Unidos y perdóname que lo he nombrado ya 3 veces, pero Estados Unidos es muy difícil. Yo Sí, trabajé con procesos migratorios en Estados Unidos y considero que
fue muy difícil, sobre todo en el gobierno de Trump, hacer cualquier tipo de proceso migratorio porque estaban colapsados y trancaban mucho por su sistema los procesos. Europa Claro. es muy diferente. Los invito, honestamente, a hacer toda su investigación genealógica, que seguro van a arrojar cualquiera de estos tres países. Me pasó a mí, es mi experiencia personal, y considero que nadie debe quedarse sin esa oportunidad de saber tu genealogía y tus capacidades como inmigrante o como simplemente optante de un pasaporte de la Comunidad Europea. Puedes quedarte a vivir en donde quieras, pero tienes la puerta de Europa a tus pies. Tienes una segunda oportunidad de mudarte. Así es. Muchísimas gracias, Adriana. Ya saben, conocer mucho más de su A árbol ti. genealógico y cero improvisación. Yo les invito a que nos sintonicen, a que nos vean el próximo live. Será el próximo lunes. Estaremos a las 22 horas España, a las 4 de la tarde Venezuela. Y por supuesto también Madrid In viene este miércoles. Estaremos presentándoles distintas opciones para realizar, divertirse en este verano en España. Así que espero que no se lo pierdan porque además me lancé como en un túnel de viento, Adriana, que tienes que verlo. Es muy, muy Te vi, divertido. Parecía que te estaba vi. lanzándome en paracaídas. Sí. Yo De verdad te que bueno, felicito por el ingenio de esa página, de verdad que me gusta mucho. Gracias por qué invitarme, de bueno. verdad. Muchísimas gracias, Adriana, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Un abrazo inmenso. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Gracias. gracias. Que estés bien, Francisco. Hasta luego.